Génesis 2:23, amén, dijo Dios, no es bueno, amén, que el hombre esté como solo, no era bueno. Y si Dios lo vio y dijo que no era bueno, amén, entonces nosotros podemos decir que sacó a Eva, ¿sí?, de un costado. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces nosotros nos damos cuenta que en el principio dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, en la cual le haré una ayuda idónea, y en la cual cuando Adán se levantó del sueño, nosotros podemos ver en este versículo que dijo que este era hueso de mi hueso y carne de ¿qué? De mi carne. Entonces, amada iglesia del Señor, nosotros vemos un gran principio en medio de la palabra, amén, que Dios dijo es necesario que el hombre no esté solo. Entonces hoy en día nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no podemos decir soy un llanero solitario, o yo ando solo, o yo oro sola, o no, yo pienso sola, o yo veo diferente. No, ¿por qué? Porque desde el principio nosotros podemos darnos cuenta, amén, que cuando Dios le dio una ayuda idónea, que es figura de la iglesia, amén, entonces era ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estén unidos. Por eso Adán dijo, este es hueso de mí. Podremos decir nosotros al que está al lado nuestro, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Porque Eva es figurativamente, es figura de ¿quién? De la iglesia. Entonces usted y yo nos necesitamos. Amén. Por eso fue que en el principio también nosotros nos podemos dar cuenta, amén, que también dijo el Señor, amén, cuando mandó a los 70 y mandó a los discípulos, ¿de cuánto? ¿De 2? ¿Los mandó solo? Los mandó de 2 en 2. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor, es importante que nosotros seamos un cuerpo, que nosotros pensemos que es importante la unidad para los últimos tiempos. Amén. Porque, ¿sabe por qué? Porque en el libro de, lléveme por favor, hay cosas que a veces nosotros no vamos a entender. Amén. Una de las cosas, cuando nosotros vemos por medio de la palabra, amén, en Mateo 19:5, por favor. Dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amada iglesia del Señor, si el Padre está pidiendo la unidad, si el Padre desde el principio pide la unidad en el cuerpo, amén, si nosotros vemos a Dios mismo, amén, y vemos a nuestro Señor Jesús, amén, cómo Él envía de 2 en 2, es porque es importante la unidad, que usted y yo seamos uno. Dígale al que está ahí al lado suyo, tenemos que ser uno, amén, tenemos que ser uno, amén. Porque los dos serán una sola carne. Amén. Así como dijo nuestro Señor Jesús. Dijo, el Padre y yo somos. ¿No le parece a usted que hay una gran enseñanza en la unidad? Que Jesús mismo dejó establecido algo que era algo muy importante, porque Él daba testimonio ¿de quién? Del Padre. Él no daba testimonio de sí mismo. La gente decía, amén, hablaba de Él, pero Él testificaba ¿a quién? Al Padre. Amén. Entonces es importante la unidad en el cuerpo. Amén. Que usted y yo lleguemos a ser una sola carne. Amén. Por eso en Mateo 19 dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Así que no son ya más 2 sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Usted y yo estamos llamados para unificarnos dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque usted es la amada, porque usted es la novia, porque usted es la iglesia del Señor. Pero tenemos que llegar con un alto grado de pensamiento, entendimiento, razonamiento y pensar y decir, Señor, tenemos que ser uno solo.
Entonces vamos a tener que entender esta noche la importancia que es que usted y yo seamos uno. Amén. Así como usted no puede decir a su brazo, no me gusta el brazo, pero yo soy consciente que para irme a trabajar, que para traerle el alimento a mi casa, a mis hijos, yo necesito de los dos. ¿Sí? O porque no me gusta uno, lo dejo y me llevo otro. No. Tenemos que llegarnos a unificar. El cuerpo de Cristo tiene que entender lo importante que es la unificación. Amén. Pero ¿cómo lo hacemos? Amén. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Usted y yo somos uno. Y nos tenemos que tomar en serio la unidad dentro del cuerpo. Amén. En Mateo nosotros hemos visto que dice que los dos se juntan y llegarán a ser una sola carne, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Usted, maestra, usted me está diciendo en esta hora un versículo que cuando se casan, ¿sí? Lo dicen, ¿sí? Amén. Ahora yo les hago una pregunta esta noche. ¿Quién está casada con la iglesia? ¿Quiénes son los casados? Los pastores. Amén. ¿Sí? Son los pastores que se casan con la iglesia. Pero nosotros tenemos que llegar a entender que tenemos que llegar a ser un ¿qué? Un solo cuerpo. Amén. Pero a que dejamos que ellos solamente sean los casados. ¿Sí o no? Le dejamos la obra para ellos solos. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esta noche? ¿Sí? Decimos, no, si yo no soy los pastores de la casa. ¿Y quiénes son los comprometidos? Solamente ellos. ¿Amén? Ya no hay amén. ¿Sí o no? Bueno, a esta casa no pasa. Amén. Todos sabemos lo que es el compromiso. Amén. Y no dejamos que nuestros pastores sean solo ellos los casados. Porque usted y yo hemos sido llamados para ser la novia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que llegar a ser un cuerpo. Usted imagínese una gran boda, ataviando a la novia, ataviándola, vistiéndola. Pero usted imagínese una parte del cuerpo, las piernas, las caderas y dice, no me quiero mover, yo me quiero quedar sentada aquí. Entonces la mano quiere llegar a desposarse, pero no puede porque el cuerpo no quiere caminar. Por eso usted y yo tenemos que llegar a ser uno. Tenemos que entender, amén, que si estamos unidos dentro del cuerpo, dentro del ministerio, llegamos a ser uno. Por eso es necesario que tengamos la misma ¿qué? La misma visión. Amén. Es necesario que lleguemos a ver como los padres de la casa que ven. ¿Sí o no? Amén. Vamos a dejar que los pastores, solamente ellos, nuestros padres, amén, sean ellos los que estén casados. No. Tenemos que unificarnos. Tenemos que llegar a decir, yo veo lo que ellos ven. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ahí está nuestra victoria. Porque ahí usted y yo vamos a vencer con poder y con gloria. Cuando ellos, amén, que van delante, ellos vencen, nosotros somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que caminar juntamente con ellos. Amén. Entonces, ¿estamos casados todos? ¿Sí? ¿Estamos casados todos? Amén. Es vital, es de vida o muerte. Amén. Es de vida o muerte. Que nosotros estemos juntamente todo el cuerpo unido. Porque si no, imagínense hoy en día, cuando hay una parte de un cuerpo que no funciona, ¿dónde está la gente?
en el hospital. Es necesario que nos unifiquemos juntamente con los padres de la casa. ¿Podemos nosotros decir esta noche, el Padre y yo somos uno? Podemos decir, yo y mi Padre somos uno. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, mi Padre y yo somos. Esta noche nosotros podemos decir, mi Padre y yo somos uno. Amén. Cuando en ellos hay gozo, hay alegría, para nosotros viene el regocijo también para los hijos. Cuando ellos son bendecidos, viene la bendición sobre nosotros. Cuando a ellos se le abren las puertas, a nosotros se nos abren otras puertas. Amén. Ahí está nuestra bendición. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, daba testimonio de ¿quién? Pero es necesario, ¿sí?, reconocer la autoridad que está establecida dentro de la casa y tener la misma visión y el mismo deseo, el mismo anhelo, amén, y llegar a decir, tenemos que llegar a ser ¿qué? Uno, un cuerpo. Usted y yo, mire el que está al lado suyo y dígale, vamos a ser uno. Amén. Lléveme por favor a Juan 8:29. Gloria a Dios. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, amén, moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. 29, por favor. Sí, porque el que me envió, ¿qué dice la palabra? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado ¿qué? Solo el Padre, porque yo hago siempre lo que ¿qué? Imagínense, nuestro Señor Jesús decía, porque el que me envió, ¿cuántos creen en el envío? ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un destino profético aquí en la tierra y Dios nos envió con un plan y con un propósito que nosotros tenemos que desarrollarlo aquí en la tierra? Amén. Y nosotros hemos creído en el envío, en lo que el Padre va a hacer en nosotros, pero nosotros tenemos que creer en el hombre que Dios ha enviado para paternizar nuestras vidas, porque ellos son la puerta donde nos va a llevar ¿a dónde? A nuestro destino, que es el regreso al Padre. Amén. Pero todos sabemos que muchos no ¿qué? No creyeron. ¿Sí? A lo suyo vino, mas a lo suyo no lo reconocieron. Entonces hay esa incredulidad. Sí. Pero para que esta incredulidad se rompa, nosotros vamos a tener que amar al cuerpo. Así como nosotros nos amamos. ¿Cuántos se aman? Yo me amo, amén. No sé vosotros, pero nosotros tenemos que llegar a amarnos de los unos a los otros y amar al cuerpo y decir somos uno. Cuando miramos a una persona, a una hermana, a un recién convertido, a alguien que entra, decir este es parte de mi cuerpo y llegar a amarlo tanto. Cuando tenemos un dolor de cabeza, un dolor de pierna, un dolor de riñones, imagínense. Bueno, hay muchos dolores, ¿sí? ¿Dónde nos vamos? Al médico, a hacernos ver, ¿sí? Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, llevamos nuestras causas ante el Padre, ¿no? Y oramos, ¿sí? Y oramos también al Señor y le decimos, Señor, cúranos, ¿sí o no? De la misma manera nosotros tenemos que orar de los unos por los otros, porque es tanto el amor que nosotros nos tenemos que cuando nosotros vemos a nuestra hermana decimos, Señor, sánala, porque ella tiene que cumplir el plan y el propósito tuyo para lo cual tú lo has enviado.
Y nosotros estamos haciendo que el cuerpo se unifique y sea uno. Pero así como Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que ¿qué? Nuestro Señor Jesús, amada iglesia del Señor, hacía lo que le agrada ¿a quién? Al Padre. Usted y yo tenemos que hacer lo que le agrada ¿a quién? ¿Sí o no? Ahora podemos llegar a pensar y podemos decir, ya, pero yo tengo que escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero yo le digo una cosa, nosotros tenemos que creer en el envío, Y Dios escogió a un hombre, escogió a un Moisés, a un libertador, ¿sí? Yo me imagino que cuando el pueblo iba caminando, ¿sí? Iba creyendo en el hombre que lo estaba sacando ¿de dónde? De Egipto. De la misma manera, la iglesia cuando se junta cree en el plan y en el propósito de Dios, que está yendo ¿a dónde? A su destino profético, para lo cual Dios lo había escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, de la misma manera como hubo un pueblo que creyó, pero sin embargo vemos en las escrituras que ellos perecieron por falta de ¿qué? Pero nosotros tenemos que darle gracias al Padre. Porque nada más empezar dije, aquí hay ¿qué? Abundancia. Tenemos un Padre que nos guarda, nos cuida, nos alimenta, ¿sí? Y lleva nuestras causas hacia Dios. Amén. Pero vamos a tener nosotros que agradar al Padre. Amén. ¿Cuántos quieren agradar al Padre? Amén. Gloria a Dios. Amén. Imagínense. Nosotros muchas veces llegamos a decir, ¿sí? Yo lo sabía decir, ¿no? Lléveme por favor al libro de Salmos 133, ¿sí? Llegamos a decir, no, si nosotros aquí tenemos que estar aquí, todo, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿sí o no? Llegamos a pensar muchas veces, pero ¿sabe lo lindo que es? Meternos en medio de la palabra y decir al Padre, Padre, ¿qué nos quieres hablar aquí? Amén. ¿Sabes que el salmista David, su nombre significa amante? Amén. Imagínense, en Salmo 133, dice, la bienaventuranza del amor fraternal. Dice el salmista, mira cuán bueno y cuán delicioso es, ¿sí? Habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y llegamos, bueno, o en Marte, mejor lo dejo yo, ya no me pongo yo, sino digo en Marte, amén. Imagínense, llegamos a pensar y decimos, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos tenemos que estar en armonía, todos tenemos, pero ¿saben lo bueno que es? Que tenemos que llegar a comprender lo que nos está enseñando el salmista, amén. Lléveme por favor en el Strong la palabra mirak, ¿sí? Mirak significa, amén, mirak, pero en el H, por favor, H2009, ¿sí? Aquí, después, ahí. He aquí, ¿qué pone? Miren, he aquí, miren, bien. No es mirar solamente, ¿sí? He aquí, miren, bien. Amén. Dice, volvemos, la palabra, no me lo saque, por favor, del Strong no vamos a salir, un momentito no vamos a quedar aquí. Mirad cuán bueno, miren bien, póngame la palabra bueno en el Strong, en H2896, ¿sí? Bueno, como adjetivo en sentido más amplio, usado igualmente como sustantivo tanto en masculino como en femenino, singular y plural. Bueno, cosa buena, bien, hombre, bueno, mujer, buena, el bien, cosas buenas, bienes, hombres o mujeres buenas, también como adverbio, bien, abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegrar, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad y bueno. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor, nosotros tenemos que mirar bien, amén, y aceptarnos, amén, agradablemente. Por favor, lléveme de nuevo de vuelta.
cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Lléveme palabra delicioso, H5273. Agradable, amable. Amén. Entonces nosotros vamos mirando, amén, que nosotros, el salmista David decía cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hay aquí algo que me llamó mucho la atención, que era la palabra habitar. Entonces todas estas cosas, esto está en H3427, ¿sí? Raíz primaria propiamente, sentarse específicamente como juicio, emboscada, inquietud, por implicación moral, permanecer cautivo, establecerse y casarse. Entonces cuando dice el salmista David, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Habitar, ¿qué quiere decir? Casarse. O sea que dentro de la iglesia tiene que haber un amor abundante. Entonces cuando la palabra, vuélvame de nuevo por favor, lléveme a la Reina Valera, ¿sí? Cuando nosotros vemos la palabra que dice mira, o sea, observa bien, mira bien cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, o sea, nosotros dentro de la casa nos ¿qué? Porque ustedes me podían decir, ya, pero el casado es el pastor. ¿Y cómo yo me voy a casar? ¿Dónde está eso? Y habitar es porque llegamos a ser todos, ser un ¿qué? ¿Un solo? Porque el hombre y la mujer vienen a ser uno y vienen a formar un hogar. Y todos venimos a ser un. Entonces, qué lindo es mirar este versículo y decir, Señor, en verdad el salmista David, que era un hombre que amaba, ¿sí? Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Yo me tengo que casar con mi hermano. Llegar a ser uno. Tenemos que comprometernos con la amada. Tenemos que comprometernos con la iglesia. Es difícil. Espiritualmente, ¿eh? Cuidado, van a pensar que yo los mando a casarse, de verdad, naturalmente. Yo estoy hablando espiritualmente. Amén. ¿Cómo podemos llegar a decir? Sí. Entonces, es un amor incondicional. Porque cuando nos casamos es hasta que la muerte nos ¿qué? ¿Sí? Entonces nosotros, amada iglesia del Señor, yo tengo que ver a mi hermano y tengo que decir, Señor, que tu amor sobreabunde, Padre, y mi amor incondicional sea porque ella es parte del cuerpo de nuestro Señor. Amén. Por eso en el Salmo 133, y dice que vamos a habitar todos juntos en armonía. Amén. Vamos a habitar todos juntos en armonía. Dice en el Salmo 133, 2, amén, lleve por favor. Es como el buen ¿qué? Óleo sobre la cabeza. Primeramente yo tengo que reconocer que yo estoy comprometiéndome dentro de la casa, dentro de la iglesia, y lo estoy viendo la iglesia como parte mío, de mi cuerpo, amén, así como una esposa anhela que su esposo la ame, amén, así como el esposo anhela que su esposa la ame, de la misma manera la iglesia está, amén, está dimensionada para que nosotros podamos amarnos de los unos a los otros, pero por medio del amor ágape, que viene y proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a un compromiso, amén, un compromiso que nosotros vemos a la amada, que vemos que somos parte de este cuerpo y que los casados no solamente son los pastores, sino que nosotros nos damos cuenta que nosotros formamos parte también del cuerpo, amén, que es la cual nuestro Señor Jesucristo se va a venir a casar. Ahí va a descender algo, dice, va a suceder algo, es como el buen ¿qué? ¿Es como el buen qué? El óleo. Amén. Es como el buen óleo, es la unción que baja de parte de Dios, la bendición, es tu bendición, amada iglesia del Señor. Amén. Dice que es como el buen óleo sobre la ¿qué? Sobre
entonces nosotros vemos un orden ahí que primeramente va a bajar ¿desde dónde? Desde la... ¿Y quiénes son figurativamente dentro de la casa, la cabeza? Los pastores. Si el cuerpo no está juntamente con ellos, puede llegar a caer el óleo sobre el cuerpo. Porque si nosotros seguimos leyendo, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba ¿de qué? De Aarón. ¿Qué figura de qué? De los ministerios. Y entonces a mí cuando me toca, amén, y dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus ¿qué? De sus vestiduras. Y ahí está la iglesia, toda conjunto, amén, porque estamos todos como en unidad. Todos llegamos a ser ¿qué? Uno. ¿Vamos a dejar que ellos solo sean los casados? No, diga el que está al lado suyo, no vamos a dejar, no vamos a comprometer. Llévenme por favor rápidamente a Efesios 5:21. Dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Llévenme la palabra someteos en el strong. Porque ahí muchos podemos decir, uy, aquí muchos se tienen que someter. Amén. Pero no es así. Tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser obedientes. Dice que es obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que ¿qué? Someternos. Estar bajo obediencia. Amén. Por eso en Efesios nos habla, volvemos a Reina Valera, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios ¿qué? Maridos como al Señor. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Que la iglesia tiene que estar sujeta a la cabeza, al marido, amén, en la cual figurativamente en este momento nosotros vemos que son nuestros ¿qué? Nuestros pastores, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, pero nosotros sabemos, amén, que el Padre, amén, y el Hijo, ¿dónde están? Y tenemos al Espíritu Santo, y aquí hay unas cabezas, amén, y en la cual nosotros, y son los que se han casado. Amén. Y nosotros tenemos que llegar a ser uno. Tenemos que llegar a ser uno. Cuando venga nuestro Señor, ¿cuántos nos queremos ir con Él? ¿Cuántos se quieren casar? Amén. Imagínense, ahí, en la gran boda. Pero si yo no he querido formar parte de este cuerpo, como que no va a caminar. Amén. En Mateo 21:41, amén, nos habla la palabra y nos dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Amén. Nosotros no podemos desechar la piedra que ha venido a ser cabecera de ángulo. Es muy importante. Amén. Entonces, de la misma manera como lo desecharon a nuestro Señor, tampoco podemos desechar nosotros a lo que Dios ha puesto como autoridad dentro de la casa, que es la cabeza, en la cual por medio de ellos nosotros vamos como caminando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amada iglesia del Señor, nosotros tenemos que entender, amén, que esto es un gran misterio, amén. No podemos desechar, tenemos que continuar, amén. Nosotros no podemos hablar de una manera diferente, ni oír de una manera diferente, sino hablar el mismo lenguaje del Padre, amén. Nosotros hemos sido llamados para ser edificadores y edificadores del cuerpo. Si nosotros nos vamos a la palabra, amén, nosotros vemos, lo voy a parafrasear, amén, nosotros vemos en la Torre de Babel
hombres que se pusieron de acuerdo para levantar una torre de Babel, en la cual ellos construyeron, no cogieron roca, sino cogieron ladrillos. Amén. Ellos no cogieron roca, sino ladrillos, y ellos empezaron a construir. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, amén, nosotros no podemos desviar el fundamento que Dios ha puesto sobre la casa. Tenemos que empezar a hablar ¿cómo? Bien, el mismo lenguaje. ¿De quién? Del Padre. Tenemos que agradar ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Obedeciendo, agradando al Padre. Ser unos. El cuerpo tenemos que llegar a ser ¿cómo? Uno. Dígale al que está al lado, tú y yo somos uno. Amén. Incluso ellos llegaron a usar en DVDs mezcla asfalto. Y dice que Dios los vio. ¿Y trajo qué? Confusión. Entonces nosotros estamos llamados para edificar ¿cómo? Bien. Ellos quisieron ser como ¿quién? Quisieron llegar ¿a dónde? Hasta Dios. Dijeron construyamos y vamos a ver a dónde nos lleva. El cuerpo puede llegar a decir, ahora vamos a hacer esto, a ver qué pasa. No, tenemos nosotros que unificarnos. Usted y yo somos uno. Amén. Por eso en el libro de Efesios 4:13, lléveme por favor. Nosotros no podemos abandonar ni los principios ni los fundamentos. Tenemos que llegar a unificarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, más abajo por favor, niños fluctuantes llevados por donde quiera, de donde viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la ¿qué? La cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las ¿qué? Las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué? Para ir ¿cómo? Edificándose ¿en qué? En amor. Amén. Entonces el que está al lado suyo, dígale, nos vamos a edificar, pero nos vamos a edificar ¿cómo? En amor. Amén. Lléveme más abajo, por favor. Esto pues digo y requiero el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en aquellos hay por la dureza de ¿qué? De su corazón, amén, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Y quién es su prójimo, iglesia? ¿Quién es su prójimo? En Lucas 10:29, lléveme por favor rápidamente, amén. El prójimo, aquí lo pregunta nuestro Señor, amén. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció y descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano
samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídame todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y dice Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de qué? ¿Quién cayó? El que curó. ¿Y quiénes son los que vienen a curar nuestras heridas? Los padres de la casa, que portan aceite y vino. Llevan todas nuestras causas delante del Padre. ¿Sí? Y luego lo pone en el mesón. Figurativamente, cuando el Padre nos ministra por medio de la palabra. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta, amén, que ellos es el prójimo. Amén. Porque ellos están pagando un duro precio por cada uno de nosotros. Para que cuando usted y yo volvamos al Padre, amén, nuestro Padre puede regocijarse de cada uno de nosotros. Por eso, en el libro de Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Entonces, cuando venimos delante del Padre, ¿tenemos que venir con mentiras? ¿Tenemos que venir con qué? Porque Él va a llevar nuestras causas. Al Padre lo podemos mentir, pero a Dios no. Amén. Cada uno con su... porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces no nos podemos justificar. Amén. Por eso tenemos que ser edificadores. Amén. En 4:29, lléveme rápidamente al 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación. Dígale, vamos, usted y yo vamos a hablar bien, dígale al que está al lado suyo, amén. Vamos a edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque a la amada la tenemos nosotros que levantar últimos tiempos con poder, amén. Pero si una parte de un cuerpo se quiere quedar sentado, descansando, jamás va a ocurrir cosa. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mayores cosas que mí haréis, pero porque Él ya venció la muerte, Él ya venció, amén. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Usted y yo nos hacemos poderosos en Dios cuando nos llegamos a formar un solo cuerpo, amén. Y empezamos a caminar victoriosamente. El pie sabe cuál es el pie, el brazo sabe cuál es el brazo, amén. Y cada uno, amén, nos consideramos de los unos a los otros. Y nos amamos con ese amor fraternal, porque Dios es amor. Y eso tiene que sobreabundar, amén, con humildad. Entonces nosotros nos vamos a venir a unificar y vamos a decir: este es el cuerpo de nuestro Señor. Que el Padre nos ha dado algo tremendo, que es juntar cada hueso con su hueso, coyuntura con su coyuntura, amén, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero para esto vamos a tener que dejarnos edificar. Si no nos dejamos edificar, no estamos unidos. Y sabemos que para esto el Padre levantó apóstoles, pastores, maestros, amén, evangelistas, profetas, para perfeccionar a la amada, para que usted y yo nos unamos, para que usted y yo tengamos la misma visión, amén, y estemos unidos con el Padre, para que usted y yo llevemos mucho fruto. Por eso en Juan 15 dice, amén, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Usted y yo tenemos que unificarnos a la vid. Porque el Padre va a venir a querer tomar fruto. Pero si usted dice: yo porto fruto, el Padre va a venir a pulirnos.
entonces cuando estamos nosotros unánimes, portamos fruto. Amén. Pero vamos a tenernos que llegar a entender que la iglesia es una. El cuerpo es una. Y que la cabeza, figurativamente los pastores, tenemos que llegar a ser uno. Amén. Que ellos solo no están casados. Amén. Lléveme por favor de nuevo a Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios ¿qué? Maridos. Amén. Entonces usted me está diciendo, hermana, que yo, maestra, que yo no puedo ir a contar. No. Tenemos que estar ¿qué? Tiene que haber ¿qué? Intimidad. De la misma manera que nuestro Señor busca intimidad con nosotros, nosotros tenemos que lograr que haya una intimidad entre el Padre y nosotros para que todo el cuerpo pueda llegar a ser ¿qué? Yo no puedo llevar mis causas, no, porque si no yo me estoy yendo contra la palabra. Amén. Yo me tengo que someter a mi esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de ¿quién? De la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En corto plazo, en pequeñas cosas, no solo en la comida, no solo en el salario, no, la palabra dice no, cuando viene el marido, ya llegó el fin de mes, dame, ¿no? Ahí solo, no. No, cuando Él tiene solo. Cuando Él me trae alegría, cuando Él me trae, no. Todo. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia, y eso es verdad. Amén. Sino que la sustenta y la ¿qué? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque en el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto, amén, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gran, dice el apóstol, gran es este ¿qué? Entonces, un misterio. Que nosotros veamos a la iglesia y que digamos, tengo que ser ¿qué? Fiel. Nuestro Señor no tiene que ver en nosotros infidelidad. Y dice el apóstol, grande es este misterio. Él estaba hablando, soltaba, amén, a las mujeres, al marido, a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo. Y luego más abajo vemos que dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Usted que me está diciendo, maestra, que aquí nos dice el apóstol, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿a quién estaba hablando? A nosotros. Y luego, para los esposos, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pero lo de arriba, ¿para quién era? Para que todos
lleguemos a ser, amén, esos hombres y esas mujeres fieles, y que reconozcamos, amén, la cabeza dentro de la casa, la autoridad, amén. Tenemos que llegar a reconocer, y no tenemos que decir él solo es el casado o ellos son los casados, sino que yo formo parte de la casa. Imagínense una casa cuando llega a fin de mes y un marido no quiere dar lo que le corresponde para pagar los gastos de sus hijos y tanto el alquiler. Imagínense, ¿cómo se siente esa mujer? Nosotros tenemos que hacerle, hemos leído, fiel en todo. No tiene que ver infidelidad, no. Primero están sus hobbies, sus gestos, sus gastos personales, porque no le quiero poner nombre. Amén. Pero nosotros, si llegamos a ser todos un solo cuerpo, tenemos que considerar que esta es nuestra casa y que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que tenemos que amarnos de los unos a los otros y que todos sustentamos esta casa. Que el casado no solamente son ellos. Cuando hay la unidad, créame que va a pasar lo mismo que pasó en la iglesia de Macedonia. Aunque había mucha necesidad y económicamente, ellos daban todo. ¿Y quién llegó? El apóstol. Y luego habló como testimonio. De usted y de mí van a hablar como testimonio. Porque hemos llegado a ser un solo cuerpo y hemos levantado la cabeza. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo en los últimos tiempos, amén, y quiere venir a buscar a su amada, y en la cual la amada no está como unida, está dividida, amén, pero dice la palabra que va a acontecer muchas cosas, nosotros podemos leer por medio de la palabra, amén, pero para que nosotros podamos levantarnos con poder y con gloria, amén, nosotros vamos a tener que estar como unidos.